Todos estamos viendo ahora el Tribunal de Cristo acá como cita, ¿no es cierto? Y en primer lugar, nos gustaría ver un reflejo de lo que significa cada uno de estos puntos. Tal vez es una síntesis que nos puede llegar a entender una visión de los eventos futuros. En estos momentos nos encontramos en el tiempo de la Iglesia. El primero que vemos a la derecha es ese tiempo de la Iglesia el que nos va a nosotros marcar la oportunidad todavía de seguir anunciando el mensaje de Cristo. ¿Y qué es lo que está esperando la Iglesia? La venida de su esposo, de su amado, el cual va a producir el arrebatamiento, que es el evento próximo que está esperando la Iglesia, el rapto. Ese rapto que se va a dar justamente para llevar a su Iglesia, va a llevar al desencadenar el Tribunal de Cristo. Por eso muchos de los creyentes nos preocupamos más de los eventos que nos tocan a nosotros. Sin embargo, acá abajo hay una serie de eventos que van a seguir ocurriendo, de los cuales la semana pasada ya Adrián estaba hablando sobre las 70 semanas de Daniel y justamente en la última semana que era la del la última semana de Daniel o la tribulación o la gran tribulación. Y todos los eventos que están ahí. Mientras tanto, los muertos están yendo al Hades y está esperando la finalización de la tribulación con la segunda venida de Cristo. Por eso uno cuando dice la venida de Cristo primera fue cuando vino para cumplir su tarea en la cruz, su obra de salvación. Luego existe este tiempo en que se confunde muchas veces la segunda venida con el arrebatamiento, porque el Señor Jesucristo vendrá en el aire y no tocará la tierra, sino que vendrá a buscar a su iglesia, que es lo que dice Primera de Tesalonicenses. Y ahí nos está hablando de que el Tribunal de Cristo ocurre antes de las bodas del Cordero, donde con su iglesia vendrá en la segunda venida. Luego ocurrirán juicios que ahora vamos a leer y comienza el milenio, para que al finalizar el milenio ocurra el último juicio y empiece la eternidad. Es un simple relato, ¿no es cierto?, síntesis de lo que está pasando. Un atributo de Dios es su justicia. Por eso, en su justicia, Él marca perfectamente que no puede haber nada que no sea juzgado. Siempre hay un juicio que paga, ¿no es cierto?, lo que se ofendió. Y al ofenderse y al sacarse, por medio de ese juicio, cubrirse lo que se ha quebrado, en esa situación es donde nos encontramos muchas veces en muchas de las circunstancias que vemos a lo largo de la vida. Pero también, ¿qué hay? Además de los juicios que ya pasaron, hay juicios que son futuros. Y hoy me gustaría nombrarlos. Por eso vamos a hablar del del Tribunal de Cristo, del juicio a las naciones. El Tribunal de Cristo es lo que vamos a tocar esta noche. Ahí lo dice en 2 Corintios 5:10. El juicio a las naciones es el juicio que dice Mateo 25:32, que se va a hacer a todas las naciones, y ahora vamos a ver cuándo se va a hacer. Del de Israel restaurado, hay que acordarse que el pueblo de Israel necesita un juicio especial porque ellos son el pueblo de la promesa y desde el principio fueron el pueblo elegido. Entonces, tiene en función de esa promesa, de lo que ellos no han cumplido y de muchas de las condiciones que se han dejado de lado, vamos a ver que ellos también van a tener que dar cuenta. De los ángeles caídos, que ya desde Génesis 6 uno empieza a ver, ¿no es cierto?, cuando era tal la maldad de los hombres que las hijas de los hombres se habían juntado con los ángeles y entonces caídos, y eso llevó a que Dios estableciera un juicio. ¿Cuál fue? El diluvio. Y esto lo vemos también que ese juicio se va a dar en Judas 1:6. Y por último, el del gran trono blanco, que está en Apocalipsis 20:11, que es el último juicio que va a haber a toda persona por todo lo que ha hecho,
va a pasar por ese juicio. Todo el mundo va a pasar en ese juicio. Entonces, nos quedan dos juicios más. Uno, el del... Ahí está. ¿El siguiente? Ahí está. El del pecado, que nos dice Juan 12, 30 y 33. ¿Cómo es un juicio futuro este del pecado? Cada uno de nosotros este juicio lo ve como pasado si ha creído en el Señor Jesucristo. ¿Por qué? Porque ya hemos creído en Él y todas nuestras culpas fueron cargadas en la cruz. Pero es un juicio futuro para todo aquel que todavía no creyó en el Señor Jesucristo y acepta como Salvador. Entonces, el efecto de la cruz del pasado tiene efecto futuro para cubrir también ese pecado y dar salvación. Y también para nosotros, como dice Primera de Juan 1:9, que justificados pues que todos nosotros vamos a, si recurrimos a la sangre de Jesucristo, tiene poder para limpiar todos nuestros pecados. Y por nosotros mismos, ¿cómo por nosotros mismos? Cada vez que nosotros tomamos la cena, antes de tomar la cena, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Un examen de conciencia y saber si no hemos pecado contra nuestro hermano, no hemos afectado la comunión, no somos dignos de esa situación. De manera tal de estar en condiciones de poder participar. Y ese es un juicio que es muy importante para nosotros. ¿Cómo se encaminan estos juicios con respecto al gráfico que vimos inicialmente, que era de cómo se estaban desarrollando? Y ahí los vemos. En primer lugar, el del tribunal de Cristo, como dijimos, arriba en el cielo. Luego, el de las naciones, que va a ser al final de la gran tribulación. Luego existe el de Israel, que también va a ser eso, y antes de entrar al milenio. ¿Quiénes son los que van a ser juzgados en estas situaciones? Las naciones que atacaron a Israel en muchas de las circunstancias que se vieron, y Israel mismo por lo que habíamos visto. Y todos aquellos que salen de la tribulación para poder entrar al milenio. Dijimos el de los ángeles caídos. Bueno, eso es, al finalizar el milenio, todos los ángeles van a ser condenados, los demonios, Satanás mismo, condenados al lado de fuego. Eso es un juicio que ya tiene sentencia firme, ya tiene resultado conocido, pero está esperando que pase por la justicia de Dios. O sea, eso es lo que vemos, en la justicia de Dios es tan perfecta que todo tiene derecho a que pase primero para que uno empiece a darse cuenta de que, bueno, directamente vamos al castigo. No, primero hay que ver por qué se va al castigo o por qué se es rescatado. Bueno, y el del gran trono blanco, este es el juicio final. En este, como dice el texto, todas las personas, el mar devolverá sus muertos, todos devolverá, la tierra devolverá sus muertos, el Hades entregará sus muertos, todos van a pasar por ese juicio. Y aquí, en ese juicio, ¿estaríamos nosotros? No, muy bien, exactamente. Porque nosotros tendríamos que estar ahí. Pero la obra de Cristo nos evitó estar en esa situación. Por eso decimos que hay un juicio del pecado. ¿Y dónde está ese juicio del pecado? Antes de que comience la iglesia. Porque la iglesia está hecha sobre el fundamento del Señor Jesucristo. Sobre esta piedra, sobre la confesión de fe, sobre la obra del Señor Jesucristo está puesta la iglesia. Y ahí entonces no podemos ser parte de la iglesia si no hemos creído en el Señor Jesucristo, que nuestros pecados han sido perdonados. Y en esa situación entramos limpios al juicio. Y por supuesto que decíamos, durante el tiempo de la iglesia nosotros mismos, cuando decimos juzgarnos a nosotros mismos, nos estamos juzgando a nosotros. No nosotros yo juzgo a otro, porque eso es lo que pasa. Generalmente estamos haciendo eso. Muchas veces empezamos a juzgar a aquel, al otro. No, es nosotros a nosotros mismos. No nos confundamos en este sentido. Muy bien, el tribunal de Cristo tenemos tantas cosas para hablar que se ha decidido hacerlo en dos partes. La segunda la va a tener nuestro hermano Raúl Pon más adelante, pero hoy queríamos ver qué es el tribunal de Cristo, cuándo ocurre el tribunal de Cristo, que algo hemos adelantado,
¿A quién se juzga en el tribunal de Cristo? ¿Qué criterio hay o cómo se juzga en el tribunal de Cristo? Esto es una de las cosas que tenemos en las Escrituras. Y por supuesto, después vamos a ver cómo se premia y por supuesto cómo se prepara el creyente para el tribunal de Cristo, que es esta segunda parte, donde se va a hablar en el detalle. Si alguno después quiere tener este PowerPoint, con todo gusto se lo podemos alcanzar. ¿Qué es el tribunal de Cristo? Y acá está una de las definiciones interesantes. El tribunal de Cristo es, o será, mejor dicho, porque eso es lo que va a ocurrir en el futuro, será una rendición de cuentas de todos los creyentes ante la presencia del Señor Jesucristo como juez, sobre la base de las obras realizadas a fin de recompensar a cada uno por el servicio dado al Señor a partir de su conversión. Entonces, cuando nosotros nos convertimos, empezamos un cuaderno nuevo. No sé qué expectativas tenían, pero yo me acuerdo que cada vez que empezaba un cuaderno nuevo, para mí era una expectativa muy grande, ¿no es cierto?, cuando estudiaba. Y creo que nos pasa eso, ¿no? Cuando uno dice, empezamos un año nuevo, empezamos algo nuevo, tenemos una expectativa. El Señor nos hizo una vida nueva para empezarla, y esa vida nueva nos da la posibilidad de que nuestra vida tenga un nuevo andar, andando en el Espíritu. Por eso esto tiene base de textos que respaldan. No es solamente una idea, una interpretación. Acordémonos siempre que la Biblia está hecha sobre las verdades y su interpretación es en forma literal, es en forma directamente histórica, literal. Así que con esa manera nosotros podemos interpretar perfectamente. Cuando uno estudia la Biblia y conecta todos estos textos, uno ve una continuidad y una guía del Espíritu. Primer texto que me gustaría analizar, 1 Corintios 3, 11 al 15. Porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Y si sobre este fundamento alguno edificare oro, plata, piedras preciosas, madera, heno, hojarasca, la obra de cada uno se hará manifiesta, porque el día la declarará, pues por el fuego será revelada, y la obra de cada uno, cual sea, el fuego la probará. O sea, la revela el fuego y la prueba el fuego. Si permaneciere la obra de alguno que sobreedificó, recibirá la recompensa. ¿Sobre qué se sobreedifica? Sobre la obra del Señor Jesucristo, sobre la fe, sobre esta piedra. ¿De acuerdo? Recibirá recompensa. Si la obra de alguno se quemare, él sufrirá pérdida, si bien él mismo será salvo, aunque así como por fuego. Quiere decir que en este texto encontramos varias cosas. En primer lugar, lo que vemos es que el juicio del tribunal de Cristo es el obrar de la iglesia, del conjunto. ¿Ustedes se acuerdan cuando había amonestaciones colectivas? Bueno, una forma de decir que las amonestaciones colectivas es, bueno, a todos nos toca igual. Muchas veces las situaciones se están haciendo como unificadas, ¿no? Bueno, nos pasa todo esto a nosotros como sociedad. Pero cada uno nos toca como acá por cada uno. El juicio va a ser individual. No es a la iglesia en Bahía Blanca, sino a los miembros de la iglesia de Bahía Blanca. Bueno, los miembros somos todo el conjunto, somos todos, acá estamos todos unidos. No, a cada uno de los miembros de la iglesia de Bahía Blanca y así de las distintas iglesias a lo largo del tiempo. Por eso es importante ver esta situación, ¿no? Lo personal. En segundo lugar, debe ser las obras ordenadas por el Espíritu Santo, como dice Efesios 2:10. Cuando nosotros por fe aceptamos la gracia de Dios, estamos andando en las obras que Él preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. O sea, ¿cuál es nuestra forma de andar? En las obras del Espíritu Santo. Si nosotros andamos en esas obras, ¿qué va a pasar? Vamos a edificar y vamos a contribuir a que ese tribunal sean juzgadas las cosas que hicimos por obediencia. Y eso también nos lleva inmediatamente a que
ver el resultado de cada una de ellas. Y eso es también lo que lleva a que si las hicimos obras del Espíritu Santo en obediencia, no vamos a tener ningún problema. El problema es cuando nosotros le queremos poner algún valor agregado a algo porque me gusta más de esta manera, y eso se llama personalismo. Y lo primero que tenemos que aprender es necesario que Él crezca y que yo mengüe, que yo vaya para abajo. Entonces, cuanto más hay de Cristo en la obra, más va a ser una obra que va a pasar la prueba del fuego. Segundo texto, 1 Corintios 3, 11 al 15, 4, 2 al 5. Ahora bien, se requiere que los administradores, y subrayo las palabras importantes. ¿Qué significa administradores? Nosotros, cada uno de nosotros somos administradores, también lo dice Pedro, que cada uno sea hallado fiel. Yo en muy poco tengo el ser juzgado por vosotros o por tribunal humano, ni aun yo me pongo a mí mismo, porque aunque de nada tengo mala conciencia, no por eso soy justificado, pero el que me juzga es el Señor. O sea, este es el que juzga, el Señor, no ninguno de nosotros. Así que no juzguéis nada antes de tiempo, hasta que venga el Señor, el cual aclarará también lo oculto de las tinieblas y manifestará las intenciones de los corazones, y entonces cada uno recibirá su alabanza de Dios. Lo bueno de todo esto del tribunal de Cristo ocurre en dos cosas. Primero, que es en el cielo. Si fuera en la tierra estaría muy preocupado porque no sé si subo al cielo. ¿Se entiende? Entonces, este es el gran tema. Ocurre en el cielo. O sea que la primera situación de tranquilidad que me da es que estoy en el cielo porque acepté a Cristo. Pero después, todo lo que yo he hecho va a ser analizado por el Señor Jesucristo. Y este es lo que el creyente tiene que empezar a movilizarlo, a pensar cómo va a salir de eso, qué había en la intención del corazón en cada una de las obras que he contribuido a la iglesia. Y acá otra cosa que buena es que cada uno recibirá alabanza. No hiciste nada malo, no hiciste nada en realidad. Bueno, por lo menos no hizo nada malo tampoco. Pero hay muchas veces que hacemos cosas y parece que fueran grandes para la iglesia, pero mi intención está por sobre lo que el Señor está pidiendo. Porque ya dije mi intención. Y es eso lo que hay que entender acá. Es qué intención tenía Dios, que ve lo oculto del corazón cuando nosotros estamos trabajando. Entonces, este es uno de los puntos que nos dice este texto. Tercer punto de texto, Romanos 14, 10 al 12. Dice, pero tú, ¿por qué juzgas a tu hermano? O tú también, ¿por qué menosprecias a tu hermano? Porque todos compareceremos ante el tribunal de Cristo. Porque escrito está, vivo yo, dice el Señor, que ante mí se doblará toda rodilla y toda lengua confesará a Dios. De manera que cada uno de nosotros dará a Dios cuenta de sí. Esto es directamente lo que lleva a que cada creyente piense bien de lo que va a hacer de sí, pero también piense bien antes de hablar de otro. Y esto lleva a que la iglesia tiene que evitar todos los comentarios inútiles, porque acá lo compareceremos ante el tribunal y todos se doblarán, pero todo será puesto a la luz también. Y esto es el comparecer, dar a Dios cuenta de cada uno de lo que hizo. Por último, me quedan dos textos que son similares y que hablan en Efesios 6:8, sabiendo que el bien que cada uno hiciere, ese recibirá del Señor, sea siervo o sea libre. O sea, no importa la condición que tengamos, esto no importa la condición ni social, ni política, ni de racial, ni de ubicación, ni de tiempo. Todo lo que hagamos es de ese Señor recibirá del Señor. Lo que hiciere y también lo que no hiciere, que es otro de los temas, ¿no? Cuando al Señor nos manda algo a hacer y no lo hacemos, eso es pecado también. Y por eso también tendremos que rendir cuenta. Y el otro texto es, mas el que hace injusticia recibirá la injusticia que hiciere.
Colosenses 3:25. Quiere decir que también nos está citando la palabra, textos de todo lo que nosotros nos queda por hacer. Dicho todo esto, ya sabemos dónde está en la Biblia. El tribunal de Cristo no es algo sencillo. Me gustaría ver cuándo ocurre el tribunal de Cristo. Inmediatamente después del arrebatamiento. O sea, inmediatamente hay que pensar que nosotros todavía medio salpicados del polvo de la tierra, ¿no es cierto?, estamos llegando al cielo. ¿El cielo cómo es? Un lugar limpio. Entonces rápidamente hay que cambiarse y demás. Bueno, el Señor nos va a dar un cuerpo nuevo y ese cuerpo ya en condiciones, ahora necesita que también su alma y su corazón estén en condiciones porque van a ser uno y vamos a pasarlo primero por la prueba. Yo dije que la iglesia será. Bueno, la iglesia ¿por qué está compuesta? Por miembros. Cada uno de esos miembros conforma a la iglesia a lo largo del tiempo, a lo largo del mundo, a lo largo de todas las circunstancias. Esta iglesia universal tiene que ahora un color, que es, lo puse rojo para que se resaltara, para que siempre hay algo de pecado. O tal vez mucha de la sangre del Señor Jesucristo cubriendo nuestros pecados para poder tener comunión con el Padre. Y esa iglesia va a ser juzgada. Cada uno de nosotros. La iglesia va a ser tomada de a uno. Y va a tomarse su tiempo el Señor. Pero tenemos mucho tiempo. Aunque está más o menos acotado, porque son los 7 años de la gran tribulación. Acuérdense lo que va a pasar acá abajo. Que está pasando muchas de las cosas que nosotros no nos queremos ni imaginar con respecto a lo que hoy vivimos. Bueno, eso no va a ser nada con respecto a lo que va a pasar en la tribulación. Y así la iglesia, una vez que haya pasado, va a estar en condiciones de ser esa novia que se presenta sin mancha, como dice Pedro, e inmaculada, blanca, que va a ser la boda del Cordero. Y en esa boda del Cordero es donde va a poder casarse con su esposo, el Señor Jesucristo, la cual Él la limpió y la lavó para sí mismo. Visto esto de cómo es este tribunal o cuál es el efecto que se busca, cuándo y la razón para la cual, ahora vamos a ver a quién se juzga en el tribunal de Cristo. Y esto me parece muy interesante. Yo creo que es el gráfico que nos tiene que dejar un ejemplo, una enseñanza muy grande. En primer lugar, a todos nosotros. Todos. No es que ese día me puedo ocultar atrás de otro, no pasó. ¿Ustedes no se acuerdan cuando uno tenía, la lista era muy grande en la lista del profesor y daba vuelta a la página? Ya no me llama a mí, porque yo estaba en la primera lista, en la primera hoja, estaba en la segunda, y empiezan a transpirar los que tenían los apellidos con las últimas letras. Después volvía y ya empezaba a temblar uno, porque volvía la letra del apellido de uno a estar en primer plano, ¿no? Acá todos, acá nadie se escapa. Todos vamos a ser pasados por ese tribunal. Y cada creyente, y a cada creyente. ¿Por qué cosas? ¿Me estás dando las preguntas del examen? Sí, te estoy dando las preguntas del examen. Entonces, ¿uno puede estudiar acá? Sí, podemos estudiar acá y prepararnos para ese examen. ¿Cuáles son esas preguntas? En primer lugar, ¿cómo contribuyó a la comunión del cuerpo? ¿Cómo contribuimos a la unidad del cuerpo, a la comunión? ¿Cómo contribuimos acá? Hoy estamos de estreno. Tenemos bancos, ya guardados, archivados. El que tiene nostalgia de los bancos puede ir arriba. Hoy tenemos sillas acá en el salón. Estas sillas tienen 3 propósitos. En primer lugar, ¿no es cierto?, hay que cuidarlas. No se pueden sacar de acá, porque son exclusivamente para el salón, y hay que llenarlas. Y eso significa que la iglesia, en primer lugar, tiene que estar acá reunida. Y llenarla significa, primero por la iglesia, y segundo lugar, por toda persona que venga a escuchar el Evangelio, que es la tarea principal de la iglesia. Así que cuando predicamos el Evangelio, el primer testimonio que da es una unidad de un cuerpo. Y ese cuerpo que está
haciendo las cosas que corresponden. Qué feo es cuando vemos que hay alguien que no está, que es de la iglesia y deja mal parada la iglesia. No, este no es nuestro, no. Venía en una época. Ahora ya no viene más. Y uno no se pone contento, sino se tiene que poner más triste porque no está viniendo. Y uno tiene que tratar de buscarlo. Contribuir a la comunión del cuerpo. Y luego toda obra va a ser juzgada. Ahora veamos este gráfico. Y el que planta o el que riega son una misma cosa, aunque cada uno recibirá su recompensa conforme a su labor. O sea que acá hay una recompensa, como estamos viendo, de acuerdo a la labor. Pero yo soy muy lento, o a lo mejor no tengo dones. Eso no significa una excusa. Todos nosotros recibimos al menos un don. Acuérdense que cada uno de los labradores, cuando llamó el Señor a los que les dio para administrar los talentos, lo recibieron y los multiplicaron, los duplicaron. El primero le recibió 5, devolvió 10. El segundo recibió 2 y devolvió 4. Y al que había y a los 2 se le dio la misma. Leen el texto y es igual. Buen siervo y fiel has sido. En lo poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Quiere decir que no va en función de lo que uno produce, sino en lugar de la fidelidad. Palabra que involucra una de las cosas a ser juzgadas dentro de este juicio, la fidelidad. Y eso es lo que está hablando en la labor. Cada obra con qué fidelidad se hizo. Porque nosotros somos colaboradores de Dios y vosotros sois labranza de Dios, edificio de Dios. O sea, ¿cómo estamos contribuyendo? 1 Corintios 3, 8 y 9. Y ahora sí, el gran trono blanco es en Apocalipsis 20, 11, 15, el lugar donde vamos a pasar todos los creyentes. Muy bien, algunos dicen que no, pero saben que mi nombre estaba ahí, condenado. Y la obra de Cristo, Dios me vio que estaba así condenado y muerto, frito, condenado, puso algo adelante, y cuando puso Cristo delante mío, Él pagó mi pecado. ¿Y dónde estoy ahora yo? Yo no estoy más ahí. La sangre de Cristo me cubrió a mí y yo desaparezco de ese castigo eterno. Muy bien, ese del gran trono blanco. El que no está cubierto por esta sangre va a la eternidad condenado toda su vida. Y ahora vemos el tribunal de Cristo. Muy bien, ¿quién es el juez en este tribunal? Antes era Dios. Es Jesucristo. Por eso es el tribunal de Cristo. Esa es la razón. El tribunal de Cristo es el lugar donde Cristo va a juzgar. ¿Cómo va a juzgar? Y va a juzgar mi nombre. Mi nombre ya no es negro, pero tampoco es blanco del todo. Es un poquito gris, ¿no? Estamos ahí en el cielo. Y entonces el Señor, que todo lo ve, y este ojo, cuando lo puse así, estaba leyendo, una de las cosas que me asustó también de alguna forma, ¿no? Porque es fuego con un conocimiento perfecto de nuestra vida. Es fuego con un conocimiento perfecto de nuestra vida. Y entonces Él va a empezar a decir, yo puse muchas veces mi sangre para que vos tuvieras comunión ante el Padre. Señor, ¿no vamos a venir con esos temas del pasado? No. Yo no estoy hablando del pasado. Yo estoy hablando del momento que vos aceptaste a Cristo como Salvador y sos un hijo de Dios. Que eso no lo perdiste, por eso estás acá. Pero cada vez que yo tuve que poner mi sangre, hiciste nuevamente que yo fuera a la cruz. Se pasó una sola vez, pero se tuvo que recurrir a la cruz de Cristo para que esa sangre
cubriera nuestro pecado. Y sobre eso yo te estoy pidiendo ahora que me digas explicaciones. Y ahí viene un problema. ¿Qué vamos a hacer? Antes yo tenía la cruz. ¿Y qué tengo delante entre el juez y mi persona? Temor. Para que mi nombre quede limpio. Cuando paso por ahí, mi juicio voy a quedar limpio. Un poquito más chico. Porque ya no vengo con todas las obras que yo creí que iba a pasar. Ya vengo con mi nombre un poquito más chico. Pero estoy en el cielo y limpio. Ese es el gran resultado de lo que vamos a tener. Estar en el cielo, ser parte de la iglesia perfecta. Y eso es una gran ventaja. Pero ¿cómo veo mi situación ante ese ojo y Dios y el Señor Jesucristo que me está juzgando? ¿Qué hay en el medio? Y en el medio tengo temor. Un temor porque me da miedo pensar en esa situación. Pero es el temor que uno tiene que tener hacia Dios, porque ese temor es el que, conociendo pues el temor del Señor, persuadimos a los hombres, pero a Dios le es manifiesto lo que somos, y espero que también lo sea a vuestras conciencias. Tener temor de Dios significa tener conciencia de que Dios está presente en todos mis actos. Y cuando digo que Dios está presente en todos mis actos, quiere decir que yo tengo que vivir una vida de santidad. Eso es lo que me está pidiendo el Señor. Es imposible. Bueno, justamente, nosotros empezamos el proceso de la santificación a partir de la cruz en un crecimiento en los medios de la gracia. La oración, la comunión, la lectura de la palabra, todos esos son medios de la gracia. El seguir al Espíritu y oír su voz para que yo pueda andar en las obras que Él me preparó de antemano. Ese temor es el sentir la presencia permanente del Señor, no con un miedo, ay, que me va a matar el Señor, yo estoy en el cielo, sino que ahora yo tengo conciencia plena como creyente de que el Señor está ahí, en cada cosa en mi vida. El Señor está aquí. Pero también hay un corazoncito. ¿Y saben qué significa? ¿Qué significa el corazón? Amor. Y cuando uno hace las cosas por amor al Señor, significa que el amor de Cristo nos aprieta. Tengo el mismo amor que el Señor. Pensando esto, que si uno murió por todos, luego todos moriremos o morimos al pecado. Y hacemos lo que tenemos que hacer porque amamos al Señor. ¿Por qué predico el Evangelio? Porque es una ordenanza, yo te ordené, id y predicate el Evangelio. Lo hago por amor. Y lo voy a hacer bien, porque lo tengo que hacer por amor. ¿Por qué hago cada obra en la iglesia? Limpio, trabajo, voy a buscar a alguien, de anuncio. Por amor al Señor. Ya no es temor, es amor al Señor. Porque Él me rescató y yo, por amor a Él, voy a trabajar. ¿Por qué amamos a una persona o a alguien? Lo amamos mucho porque nos nace naturalmente. Bueno, eso es lo que se tiene que buscar en el corazón del creyente. Un amor permanente, un amor que busque hacer las cosas para el Señor. Esto es lo que se va a juzgar en el tribunal de Cristo. Reflexión final. ¿Cuánto tiempo estuvo el ladrón en la cruz después que hizo la gran confesión de vida? Un ratito. Una horita, una hora y media, 2, a lo sumo, de vida. Sin embargo, es mencionada su confesión y su acto como un acto tan importante que no fue bautizado, no fue a ninguna iglesia, no participó de la cena, no hizo ninguna otra cosa, pero su confesión y fe manifiesta sirvió de ejemplo para que muchas personas creyeran en el Señor Jesucristo como su Salvador. Y esta reflexión es si el último 1% de nuestra vida podemos obtener la victoria sobre un hábito pecaminoso que tuviéramos por muchos años o sobre un defecto dañino de nuestra personalidad,
esta victoria será un maravilloso testimonio del poder de la gracia. Y será un testimonio añadido, no el único, de nuestra fe en Cristo y nuestra unión con Él en el juicio final. El Señor nos estará mirando como que hicimos una verdadera decisión, una verdadera apuesta de nuestra consagración a Dios en decirle: Señor, me entrego a ti completamente. Tú eres mi Señor y voy a actuar para que en ese día no me vaya con la cabeza baja, sino que todo esto que se pudo hacer, lo poco que he hecho para ti, tú lo veas con agrado.